Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos, estimados directores, coordinadores, docentes de diferentes ODEC, de los colegios de convenio, colegios parroquiales, también los colegios religiosos de todo el Perú y de todas las personas que están presentes en esta sala de Zoom y también en nuestra transmisión de Facebook Live, donde están conectados muchos de nuestros maestros. El día de hoy está junto conmigo mi compañero Christopher Vidal, quienes vamos a poder acompañarlos en este inicio de una semana muy especial, que es la Semana de la Educación Religiosa. ¿Cómo estás, Christopher? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Merly. Buenas noches con todos los presentes, todos los que nos siguen en la transmisión vía Facebook y los que nos acompañan en este Zoom. Hoy es un día muy especial, ya que damos inicio a esta Semana de la Educación Religiosa. La ONDEC ha tenido a bien coordinar esta semana a través de acompañado por las ODEC a nivel nacional, ¿verdad? Todas las ODEC nos acompañan, ellas han contribuido en la elaboración de sus evidencias y productos que van a ser parte de esta de esta semana de la educación religiosa, cuya finalidad es resaltar el trabajo tan importante que realiza cada docente en su aula, aquellos que están en las ciudades y también los que laboran en lugares más alejados, más recónditos de nuestro país. Este es un homenaje a todos ellos que con su esfuerzo y testimonio evangelizan a través de la educación. Una labor encomiable que transforma los corazones de los jóvenes según el mensaje de Jesús. Esta semana de la educación religiosa busca motivarlos para que sigan asumiendo su rol protagónico y construyan o colaboren en esta construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Bien, y queremos conocer también el logo de esta SER 2023. Entonces, ayúdanos, por favor, Merly, compártenos un poco el significado de estos elementos del logo de la SER 2023.
Claro que sí, Christopher. Y además comentar a las personas que están con nosotros, a los maestros, que la Semana de Educación Religiosa fue instaurada desde el año pasado, ¿no? El año pasado fue el primer año que nosotros trabajamos la Semana de Educación Religiosa como SER 2022 y este año la continuamos gracias a la colaboración y el trabajo en conjunto que venimos realizando con las ODEC. Cabe resaltar que muchas oficinas diocesanas de educación católica también han trabajado junto a sus UGELes o a sus gerencias regionales los permisos respectivos y muchas ODEC nos han comunicado que lo han logrado, que han logrado que también en las diferentes UGELes se respete y se desarrolle y se reconozca y se celebre la Semana de la Educación Religiosa. Así que este año es el segundo año de manera consecutiva y mantenemos esta identidad, la identidad del logo que tiene un significado y una representación. Como podemos ver en pantalla, podemos observar una llama, ¿no? Hay una llama que está encima de las letras y esa llama justamente representa la pasión que tenemos nosotros los educadores, sobre todo por educar en la caridad, teniendo la intención de evangelizar a través de la escuela y trabajar por la cruz de Cristo. Esa cruz que vemos también en la parte de arriba de esa llama. Más abajito vemos como unas líneas verdes que en realidad representan a un libro abierto, como lo podemos ver ahí, que expresa nuestro trabajo en las aulas con nuestros estudiantes, expresa justamente esa labor docente, ¿no? Por eso la imagen de un libro abierto. Y finalmente, la palabra ser, que son unas siglas, ¿no? Que significa Semana de Educación Religiosa y que también analógicamente hace referencia al ser que tenemos nosotros como docentes, a nuestro ser docente, que al ser docente de la SODEC, al ser de la iglesia, y a esa justamente representación. Un logo que lo hemos conservado desde el año pasado y que guarda este significado especial y que hoy, mañana, el miércoles, el jueves y el viernes lo vamos a seguir transmitiendo como ya lo vienen haciendo la SODEC en sus diferentes jurisdicciones. Pero también acompaña a este logotipo representativo una frase, un lema, ¿verdad, Christopher? Y puedes contarnos cuál es el lema que nos acompaña este año. Por supuesto, este año el lema es Educación Religiosa por una comunidad fraterna y misionera, ¿no? Ujú. Y además de eso, cada día de esta semana de la educación religiosa, tiene un lema, ¿sí? El día de hoy, lunes 11, vamos a ser guiados por un pasaje bíblico, un pasaje del Evangelio que nos dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, ¿no? Un texto de Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿no? En el que Jesús, ya a punto de ascender al cielo, pues le da este encargo a sus apóstoles, a sus discípulos, de enseñar, ¿verdad? Entonces, qué importante es recordar esta labor de enseñanza de los maestros y más aún los de educación religiosa que transmiten el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Bajo este lema, invocamos a nuestro buen Dios, su gracia, para que esta semana sea fructífera para todos nosotros. Y vamos a invitar a continuación a la hermana Bernardina para que pueda dirigir a continuación el momento de oración. Qué importante es dar inicio encomendándonos a Dios para que Él nos bendiga, nos guíe y nos ayude en todo momento y todo sea de acuerdo a su voluntad. Entonces, adelante, hermana Bernardina. Muchas gracias, profesor Christopher. Y nos vamos a encomendar diciendo a nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguirte ahora, seguirte, Señor, sobre todo seguirte, parecería fácil, porque en tu llamada hay una promesa de plenitud. Hay un amor ofrecido con generosidad. Hay una vida efervesciente y nunca monótona. Sin embargo, cuánta resistencia, cuánto miedo, qué difícil es decir que sí, sin tener que aclarar, objetar o tomar tiempo.
Enséñanos, Señor, a no detenernos, a no calcular. Enséñanos la valentía que surge del sí, que hoy cabe confiar en ti y seguirte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. También nos encomendamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermana Bernardina, coordinadora del área de pastoral, que también nos acompaña en este inicio de la Semana Cero. Bueno, estamos muy contentos, ¿verdad, Christopher? Estamos muy contentos porque esperábamos esta semana, nos han ido llegando muchos videos, nos han ido llegando muchas experiencias de la SODEC y también motivamos a todas las SODEC, de los diferentes grupos, de las diferentes regiones, que nos hagan llegar sus videos, que nos hagan llegar sus fotos, porque de verdad que recibimos con mucha emoción todas las experiencias que están trabajando en los diferentes niveles. Hemos visto algunos videitos del nivel inicial, de los estudiantes de primaria, y de verdad que nos llena de mucha alegría saber que en todas las regiones de nuestro país venimos reconociendo y celebrando esta Semana de la Educación Religiosa. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ir iniciando esta parte inaugural oficial de la Semana de Educación Religiosa del año 2023. Para ello vamos a invitar a poder visualizar este mensaje que nos ha dejado el Monseñor Ricardo García García, quien es el presidente de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, a la cual la Oficina Nacional de Educación Católica pertenece. Entonces, Renzo nos va a compartir un video que nos ha dejado Monseñor para todos nosotros. Adelante, Renzo. Quiero dar un saludo a todas las ODEC del Perú que se están uniendo a la celebración de esta Semana de Educación Religiosa. Creo que es un momento importante dentro de esa labor que realizan en su labor docente, dedicar un tiempo especial con esta característica. Primeramente agradecer su trabajo, el trabajo que realizan día a día, y animarles a continuar con él de una manera, con gran dedicación, con cariño, y sabiendo que eso, si se pone todos sus elementos, pues dará muchos frutos. Es muy importante la labor que realizan ustedes en los distintos colegios de nuestro país. Era la religión, una idea que quería transmitirles, ¿no? Pero es importante que en esa labor que realizan, por un lado, importante alimentar la cabeza de sus alumnos, no solo los alumnos, también la comunidad educativa la conforman los padres de familia y los maestros. Importante alimentar y dar razón de nuestra fe. Ojalá que la asignatura de religión se convierta en algo atractivo para los niños, para los jóvenes que ustedes atienden. Y creo que es importante hacer atractiva esa enseñanza de religión, de manera que encuentren en esa enseñanza de religión la respuesta a tantas inquietudes que se tienen sobre el sentido de la vida, dónde vienen, dónde van, cómo caminar en esta vida, la importancia que tiene también para la vida familiar, ahora que son jóvenes, en su época de enamoramiento, con sus familias, la importancia que tiene también la formación religiosa para la vida social, valores, principios, verdades. El día de hoy mucha gente clama por la necesidad de valores, de valores, y de verdad en la práctica muchas veces
no son suficientes los caminos para enseñar sus valores. La fe da respuesta a la inquietud, a las preguntas de muchas personas. Por eso, qué importante ayudar a la razón de nuestra fe, con la incidencia en los campos que estoy diciendo. La fe da respuesta a tantas inquietudes personales, familiares, sociales. Pero también importante alimentar el corazón. No solamente es cuestión de conocimientos o sabiduría. Hace falta un trato, recordando que el centro de nuestra fe es Jesucristo. Conocer a Jesucristo, tratar a Jesucristo, amar a Jesucristo y seguir a Jesucristo. Ese tiene que ser el proceso de cada uno de los educandos. En suma, lo recuerdo, también profesores, también a los padres de familia. Conocer, tratar, amar y seguir a Jesús. Por eso, qué importancia la vida de oración, el trato con Dios, la piedad. Una piedad que lleve de verdad un trato con el Señor, a quererlo, a conocerlo y también a difundirlo. En esta semana de educación religiosa hay un lema que es por una comunidad fraterna y misionera. Esa fraternidad saldrá cuando nos sentimos hermanos. Nos sentimos hermanos porque tenemos un Padre que es Dios, nos hermanos a Jesucristo y eso hace que nos lleve a la caridad, la próxima por los demás, el pensar en nosotros. Tiene que ser parte también de esa educación religiosa. Ahí saldrá esa comunidad fraterna y misionera. Misionera porque tenemos un mensaje que nos da el Señor. Se trata de llevar la buena nueva a todas partes. Y que cada profesor, cada maestro sienta esa obligación, esa exigencia propia de la fe. Y a la vez también cada joven, cada niño que conoce más a Jesucristo, sienta como parte de su vida la preocupación de llevar la buena nueva a todos los rincones. Y no digamos, yo creo que muchas veces la familia tiene carencia de valores y principios. Qué bueno si a través de los maestros, de ustedes, a través de los niños, también se puede llegar a los padres de familia. Y verdad, iremos conformando esa comunidad que queremos que sea fraterna y misionera. A todos los animo a seguir con cercanía, con dedicación esta semana de educación religiosa, para que dé mucho fruto y, en definitiva, la sierva sacerdote del Señor. A todos mi afecto y mi bendición. Muy bien, agradecemos las palabras muy motivadoras de Monseñor Ricardo García y continuando también con esta parte inaugural, vamos a darle pase a nuestro director, el director de la Oficina Nacional de Educación Católica, el licenciado Alfredo León Sánchez, quien el día de hoy se encuentra con nosotros. Buenas tardes, director, bienvenido. Muy buenas tardes a todos ustedes, al equipo de ONDEC y a todos los que nos están siguiendo por este medio. Saludarles y expresarles mi gratitud y mi cariño por realzar esta actividad. No me queda más que complementar lo que ya Monseñor Ricardo nos ha referido, ¿no? Que la religión es eso, es religar, ¿no? Es estar ligado, vinculado, conectado con Dios, pero no es un sentimiento religioso, sino que, como lo ha dicho, no es dar explicación de las dichas y desdichas que cada ser humano tiene, ¿no? Es dar a conocer a Dios en todo momento, es entender la vida en medio de todo el contexto personal que cada quien tiene. Es, en pocas palabras, santificarnos día a día porque, como decía la oración también que hacía referencia a la hermana Bernardina, ¿no? Escuchemos, que la única forma de que la fe pueda entrar en nosotros, ¿no? La única forma es escuchando, ¿no? Escuchando la fe entra en nuestros corazones, no en nuestra razón, sino en nuestros corazones. Escuchar nos permite a nosotros darle sentido a nuestra vida, ¿no? Escuchar a Dios nos permite a nosotros poder entender que somos felices en medio de todas las precariedades, en medio de todas las dichas y desdichas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que la Semana de Educación Religiosa es eso, ¿no? Poder entender, ¿no? Desde nuestro ADN, desde nuestra estructura genética, que somos seres trascendentes, que estamos conectados con Dios, ¿no? Más aún si tenemos un Dios revelado, más aún si tenemos un Dios hecho hombre, más aún si este hombre, Dios, ¿no? Vivió entre nosotros, ¿no? Para sacarnos de la muerte. Yo me siento muy orgulloso de poder estar aquí, me siento contento de poder celebrar esta Semana de Educación Religiosa con todos y cada uno,
que esta semana vea que este ser, ¿no? Que miren, da la coincidencia de que las siglas SER, Semana de Educación Religiosa, hablan también de la estructura ontológica de cada uno de nosotros, o sea, de nuestro ser, de lo más íntimo, de lo más interno que tenemos, que somos seres trascendentes, que somos seres ligados, religados a Dios, que somos seres que nos podemos conectar a Dios. Nuevamente decir lo que ya nos comentaba y reafirmábamos, señor Ricardo, que la Semana de Educación Religiosa nos permita entrar, ¿no?, en Dios para santificarnos todos y cada uno. Muchas gracias nuevamente por escucharme, muchas gracias por tener la paciencia de escuchar estas breves palabras y animarlos a todos los que están aquí, a coordinadores, a directores de ODE, a docentes de las diversas partes del Perú, de nuestro hermoso Perú, a que puedan comprometerse justamente a poder, a través de la Semana de Educación Religiosa, tener una formación integral para todos nuestros estudiantes. Muchas gracias, director Alfredo León, por sus palabras. Asimismo, agradecemos también las palabras que hemos recibido de Monseñor Ricardo García García. Estas palabras nos motivan y dan realce a esta Semana de la Educación Religiosa 2023. Bien, a continuación vamos a compartir que vamos a tener 3 momentos importantes, estimada Merly, te comparto. El primero de ellos va a ser la presentación del producto desarrollado por ODEC Tarma, ¿sí? Vamos a observar, vamos a compartir, ¿no?, el trabajo que ha realizado ODEC Tarma. Luego también observaremos la experiencia en el nivel inicial a cargo de ODEC Chuquibamba, ¿no?, más específicamente Camaná. Y finalmente tendremos también la primera ponencia de nuestro seminario de educación religiosa. Entonces, vamos a compartir, en primer lugar, este trabajo desarrollado por ODEC Tarma. Así que vamos a observar, vamos a conocer qué nos ha preparado ODEC Tarma y lo compartimos con ustedes con mucho cariño. Solo le pido a Dios. Por favor, denme un plato de comida, por favor. Cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tenía sed, me dieron de beber. Fui forastero y me dieron un alojamiento. Ayúdame. Tengo frío, ayúdame, por favor. Cuando me enfermé, fueron a visitarme. A mis pequeños no lo hicieron, a mí no me lo hicieron. Ahora irán al fuego eterno y los buenos a la vida eterna. Les presento la parábola de la rica Epulona y el pobre Lázaro. La rica, una persona muy altanera, muy creída, que menospreciaba a los pobres. El pobre Lázaro pedía limosna y estaba con sus heridas que le lamía el perrito. Estaba muy triste, abandonado en las calles. Los dos se mueren, tanto la rica y el pobre. El pobre se va al cielo por sus buenas obras, donde está Dios, los ángeles, la Virgen María y los santos. Mientras que la rica es acogida por los demonios allá en el infierno. El mensaje es que todos morimos y debemos llegar al cielo, tantos ricos y pobres, con nuestras buenas actitudes. Gracias. Los trabajadores de la viña.
Un propietario salió en la madrugada a contratar trabajadores para su viña. Llegó a un acuerdo para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. En la mañana, al mediodía y a las 3 salió a buscar y a los desocupados les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Al término de la jornada les empezó a repartir una moneda de plata del último al primero. Los primeros pensaron que les iba a pagar más, pero no, solamente les dio uno último y les dijo que eso era injusto, a lo que él respondió: ¿no acordamos en un denario al día? Toma lo que te responde y márchate. Así sucederá, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. La parábola que les voy a narrar es de las vírgenes necias y prudentes, que está en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. La parábola de las vírgenes necias y prudentes es una historia contada por Jesús en la Biblia. En esta parábola, 10 vírgenes esperan a un novio para una boda. 5 son prudentes y llevan suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son necias y no llevan suficiente aceite. Cuando el novio tarda en llegar, las lámparas de las vírgenes necias se apagan, y mientras buscan aceite, el novio llega y entra con las vírgenes prudentes al banquete. Las vírgenes necias quedan fuera. Fin. Debemos mantenernos siempre alertas, dispuestos a recibir tu gracia, Señor, y no solo buscarte cuando hay necesidad o problemas. Muy bien, hemos podido deleitarnos con la participación de la ODEC Dharma, Christopher. Es muy bonito ver cómo nuestros estudiantes participan de esta semana, y también cabe resaltar que no es la única actividad que las ODEC vienen realizando en las diferentes instituciones. Hemos visto que los maestros están haciendo diferentes pasacalles, diferentes actividades. En este caso, una representación dramática, una dramatización, perdón, que han realizado con los estudiantes en diferentes lugares, ¿no? No solamente dentro de la institución, sino también fuera. Hasta hemos visto ahí a la mascotita participar en la parábola donde está Lázaro, ¿no? Entonces, nos emociona mucho poder ver la participación de cada uno de ellos. Le agradecemos una vez más a la ODEC Dharma por el gran trabajo que han realizado y por habernos compartido este video para todos los docentes que estamos el día de hoy conectados. Ahora, a continuación, vamos a presentar otra experiencia, y esta experiencia está un poco más dirigido a los más pequeñines, a los pequeños, a los estudiantes de inicial. La ODEC Chuquibamba, específicamente en la coordinación de Camaná, nos van a compartir un mensaje que quieren traernos, quieren compartirnos, y donde han trabajado un poco la celebración, el recordar, ¿no?, la vida y la entrega que tuvo Santa Rosa de Lima, ¿no? Justamente estamos en el mes de septiembre, acabamos de terminar el mes de agosto, y la ODEC Chuquibamba nos puede compartir esta experiencia de su maestra del nivel inicial con sus estudiantes. A continuación vamos a poder observar el video. Hoy es un día mejor, el cielo. Vamos a dar inicio personalmente. Que nació muy hermosa, linda, y su papá y su mamá, que era muy bonita, le puso de nombre Isabel, pero todos no la llamaban Isabel, la llamaban Rosita. ¿Cómo la llamaban? Rosita. Esa de Rosita era muy bonita, y comenzó a crecer, y se convirtió en toda una joven, y ella cantaba con los animalitos. Ayudaba a los enfermos, nos curaban. Muy joven, ayudaba a los animalitos que estaban en la calle, les alimentaba, les daba de comer. Ya cuando creció muy grande, hizo esa pregunta, ¿sabes qué? Se colocó una especie de cadena y se amarró en su cintura, muy fuerte.
hice muchas vueltas y se hizo un nudo acá. El Pepeto le puso un candado. Y un candado fue y la llave la botó. Pero ¿saben qué tenía en su casa? En un jardín tenía un pocillo, un hoyo bien profundo. Y la llave la metió adentro. Cuando su papá y su mamá le daban los alimentos de comer, Santa Rosa la niña tenía que ya no podía comer. ¿Sabes por qué no podía comer? Porque le dolía esa cadena, le gustaba su barriga y decía, no puedo comer, pero esa era una penitencia que había hecho ella para que todos los enfermos se sanen. Pero no podía comer ya, le dolía demasiado. Y fue donde había metido la llave. ¿Y sabes qué? Se arrodilló. Se arrodilló. Y con mucha fe le dijo, Osita, devuélveme la llave. Quiero que se abra esta cadena para poder comer. Ya me duele demasiado mi barriga. Y sabes qué, cuando Santa Rosa estaba arrodillada, rezando con sus manitos lindas, de pronto apareció un milagro. Su cadena se abrió. Comenzó, ya no me duele mi barriga, pero le había dejado una herida muy fuerte. Ella se miró y desde ahí, ese pocito de Santa Rosa se convirtió en Santa Rosa. Y todo lo que tú le pides a Santa Rosa se te cumple. Porque de ahí, de este pocito, ponemos las cartitas. Esas cartitas que has escrito y quieres ponerle al pozo de deseos para que se te cumpla. Entonces vamos a dejarla. Dígale, adiós Santa Rosa de Lima. Atento. Y la que me responda, dile qué tenía en su casa. ¿Qué tenía en su casa? Un pozo. ¿Y qué se puso Santa Rosita? ¿Qué se puso en su cintura? ¿Y dónde murió esa llave? ¿Y se le cumplió el milagro? Sí, se abrió su candado. Sí, porque ella quería ayudar a quién? A todos los enfermos. A todos. Mesa 1, Oscar, vamos. Mesa 1 se levanta y se arrodilla. Y tu carta. Muy bien, tu cartita. Ahí está, muy bien. A su sitio, Mesa 1, muy bien, lo han hecho. A ver, sí, ya han terminado su trabajito. Santa Rosita va a pasar por las mesas, mirando cómo has trabajado. Mira qué contenta se pone Santa Rosita. Excelente, buen trabajo, Mesa 1. Nos vamos a la Mesa 2. Santa Rosita está mirando tus trabajos. Excelente. Dale adiós. Excelente. Dale esta mesa aquí. Te lo vas a llevar a tu casa y le vas a decir, mamá, he pintado a Santa Rosa de Lima y quiero seguir su ejemplo. Quiero ser Santa Rosa feliz, quiero rezar, poderte ayudar en casa, cuidar a sus mascotas y cuidar a los enfermos. Muy bien, ahora sí, nos vamos a despedir finalizando con una, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Manitos juntas. Niño Jesucito, manso corderito, haz tu cunita en mi corazoncito. Amén. Amén. Chicos, hasta otra oportunidad. Chao. Muy bien, agradecemos a ODEC Chuquibamba, Camaná, por esta experiencia en educación inicial que nos ha compartido. Siempre es grato poder observar a los niños compartiendo, disfrutando, interviniendo, conociendo más acerca de nuestra fe. Y igual manera, ODEC Tarma, que nos ha compartido principalmente estas parábolas, ¿no? Estas parábolas del Evangelio que nos transmiten enseñanzas tan importantes. Bien, vamos a pasar entonces, Merly, al siguiente momento. Corresponde nuestra primera ponencia de esta semana de la educación religiosa. El título del día de hoy es
la educación religiosa Cuna de Valores, a cargo del padre Carlos Rosell de Almeida. El padre Carlos es presbítero de la Arquidiócesis de Lima desde el año 2004, es doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, ha sido rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo y rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Ha publicado los siguientes libros: La Santísima Virgen María y el Purgatorio, Un ratito con Dios, Un ratito con Jesús, Un ratito con el Espíritu Santo, María de Satanudos, Las Obras de Misericordia y Un ratito con San José. Por la Comisión Episcopal de Liturgia del Perú ha publicado Seguir a Cristo, Moral Fundamental, Vivir con Dios, además los 10 mandamientos, Celebrar la Fe, Liturgia Fundamental, y finalmente, en la actualidad, es párroco del Santuario Arquidiocesano Señor de la Divina Misericordia. Muchas gracias, Padre Carlos, por acompañarnos esta noche. Adelante. Gracias a ustedes por contar con este siervo inútil y quiero felicitarles en primer lugar por el trabajo que ustedes hacen. Me alegra que pueda compartir con ustedes este tema. Quisiera empezar con una breve oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú nos has convocado en este momento en tu nombre. Llénanos del Espíritu Santo, Jesús, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Pongamos esta charla en las manos de la Virgen, nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un saludo para ONDEC, y vamos a tocar este tema que es muy importante y que es la educación religiosa, cuna de valores. He presentado un PowerPoint, ahí está en la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve, padre. Entonces, con eso vamos a ir desarrollando puntos concretos. Voy a tratar de ser muy sintético y poder terminar esta exposición en el tiempo establecido para dejar los minutos correspondientes para las preguntas. Como dijo el pollito, vamos al grano. Así que empecemos. ¿De dónde viene la palabra educación? Empecemos por lo básico. Del verbo en latín ducere, que significa guiar, conducir. La palabra educación, sin más, me lleva a un verbo que está en latín, ducere, guiar, conducir. ¿Qué es educación? Es el conjunto de acciones que guían a un ser humano hacia su perfeccionamiento integral en cuanto persona. La educación tiene que ver con guiar a un ser humano para que se perfeccione como persona. Vayamos ahora a la palabra religión. ¿De dónde viene la palabra religión? De latín, religare, que significa volver a unir. El ser humano ha sido creado por Dios y vuelve a unirse a Dios a través de unos actos que son los actos religiosos. ¿Qué implica la religión? Es el conjunto de actos por los cuales el ser humano reafirma su orientación a Dios. Ahora vamos a unir educación y la palabra religiosa. Hemos visto que educación significa conducir, guiar a una persona para que se perfeccione como persona. Hemos visto que la palabra religión implica tener en cuenta la apertura a Dios. ¿Qué es o qué implica la educación religiosa? Implica conducir a una persona para su perfeccionamiento, contando y fomentando su apertura a Dios. Ahí donde nosotros contamos siempre con esa apertura a Dios que está inscrita en la naturaleza del ser humano, ahí estamos hablando de la dimensión religiosa.
Por lo tanto, ¿qué implica la educación religiosa? Implica conducir a una persona hacia su perfeccionamiento, contando y fomentando su apertura a Dios. No podemos prescindir de Dios cuando hablamos de la educación religiosa. El ser humano es un ser religioso. Todo ser humano está abierto a lo infinito. Es verdad que hay personas ateas. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un ateo? Decir, soy ateo gracias a Dios. Es verdad que hay personas ateas, pero incluso los ateos tienen una apertura a lo infinito. Todo ser humano tiene una apertura a lo infinito, una apertura a Dios en definitiva. Quiera o no quiera, el ser humano tiene una apertura a lo infinito. Esa apertura a lo infinito es su dimensión religiosa. ¿Qué tiene en cuenta la Iglesia cuando habla de la educación religiosa? La Iglesia no puede prescindir de su tesoro, que es Jesucristo. Cuando la Iglesia habla de educación religiosa, pone su mirada en Jesucristo, el Maestro con mayúsculas, verdadero Dios y verdadero hombre y modelo de todo hombre. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de educación religiosa, tenemos necesariamente que poner nuestra mirada en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre y modelo de todo hombre. El Concilio Vaticano II, que se realizó entre los años 1962 y 1965, sacó un documento Gaudium et Spes. Si tienen tiempo, lean ese documento, que nos dice lo siguiente en el número 22. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Jesucristo, el Verbo encarnado, da sentido al ser humano. Muestra la verdad del ser humano. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo, nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas se encuentren en Cristo, su fuente y su corona. Cristo es la plenitud del hombre. Cuando la Iglesia habla de educación religiosa, necesariamente pone su mirada en Cristo como referente. ¿Qué es para la Iglesia la educación religiosa? Es una educación cristiana. Porque, repito, no podemos prescindir del centro de nuestra fe, que es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, aquel que nos lleva al Padre y nos unge con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que debemos señalar sobre la educación religiosa? Que es un derecho de todo bautizado. Todo bautizado tiene el derecho de recibir una educación religiosa. Es decir, una educación cristiana. Es un derecho de todo bautizado. Un documento del Concilio Vaticano II, la Declaración Gravissimum Educationis, en el número 2, dijo que todos los cristianos, en cuanto han sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo, han sido constituidos nuevas criaturas y se llaman y son hijos de Dios. Tienen derecho a la educación cristiana. Todo bautizado, todo miembro de la Iglesia Católica tiene derecho a la educación cristiana. Y por eso los pastores, los obispos, los sacerdotes, deben considerar siempre esa preocupación de que todos los bautizados reciban una educación cristiana. ¿Por qué la educación cristiana es cuna de valores? El tema que me han pedido compartir es este. Educación religiosa, cuna de valores. La educación religiosa para nosotros es educación cristiana. Porque la revelación, la palabra de Dios, aporta una visión sobre la persona humana y sobre el mundo que suscita en el ser humano un comportamiento para su propio bien y el de los demás.
La palabra de Dios, la revelación cristiana, trae una visión sobre la persona humana y una visión sobre el mundo que nos enriquece y enriquece a los demás. Suscita en nosotros un comportamiento que no solamente nos perfecciona. Desde la fe decimos que tenemos la vocación a la santidad, sino que además acoger la revelación de Dios es un compromiso para hacer un mundo mejor. Por eso la educación cristiana es cuna de valores. ¿Qué visiones trae la educación cristiana? Lo que la revelación aporta sobre la persona y el mundo. La palabra de Dios aporta una visión sobre el ser humano, sobre la persona humana, y aporta una visión sobre el mundo. Y eso repercute en nosotros, en nuestro comportamiento, y enriquece a los demás. Vamos a concentrarnos primero en la persona humana y luego en el mundo, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ver cómo de esa visión que trae la revelación y que tiene que ser comunicada en la educación religiosa, en la educación cristiana, brotan exigencias para ser transmitidas a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. En el video que he visto tan bonito, este último, felicito a esa profesora, cómo enseña a los niñitos a rezar. Eso es un valor. La oración es un valor. El ser humano, al ser creado por Dios, está llamado a relacionarse con Dios. Y una forma de relacionarse con Dios es la oración. Cuando nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, a la revelación cristiana, encontramos una visión sobre la persona humana que me lleva a considerar su valor inalienable. Esto es muy importante. En la educación religiosa, en la educación cristiana, hay que comunicar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, el valor inalienable de la persona humana. Veamos esta pregunta. ¿Esta visión, la visión cristiana, deja de lado los valores naturales que percibimos en las diferentes culturas? No. La Iglesia reconoce lo bueno, verdadero y bello que hay en las diferentes culturas. Todo eso es asumido por la palabra de Dios. Lo que no es asumido por la palabra de Dios es lo inmoral, lo antihumano, lo perverso. Pero todo lo bueno, verdadero y bello que encontramos en las diferentes culturas está asumido en la palabra de Dios. Y eso hay que reconocerlo, potenciarlo, difundirlo. En la Declaración Gravísimo de Educaciones, número 2, se dice que la educación cristiana debe promover la elevación cristiana del mundo, mediante la cual los valores naturales contenidos en la consideración integral del hombre redimido por Cristo contribuyan al bien de toda la sociedad. Encontramos valores naturales en las diferentes culturas que hay en el mundo. Todo eso es asumido por Cristo y todo eso hay que reconocerlo y todos tenemos que estar unidos en la difusión de lo bueno. Por eso es bonito cuando, por ejemplo, los católicos, los evangélicos se unen para defender el valor de la vida, que es sagrada desde el primer instante de su concepción, o defender el derecho que tienen los padres de familia de educar a sus hijos. Es bonito ver cómo las diferentes religiones se unen en unos valores comunes. ¿Qué valores aporta la educación cristiana sobre la persona humana? Aquí tengo 7 puntos. Vamos a ser muy concretos. No voy a hacer una exposición Tarzán. ¿Por qué exposición Tarzán? Porque se va por las ramas. Voy a ser bien concreto. 7 puntos. La persona humana es imagen y semejanza de Dios. La persona humana es unidad de cuerpo y alma. La persona humana es sexuada. La persona humana es un ser social. La persona humana está herida por el pecado.
La persona humana ha sido redimida por Cristo. La persona humana está abierta a la eternidad. Estos 7 puntos traen consigo exigencias, traen consigo valores, traen consigo comportamientos que nos enriquecen y enriquecen a los demás. Vamos a ver cada uno de estos 7 puntos. ¿Qué implica que el ser humano es imagen y semejanza de Dios? Estamos hablando del valor sagrado del ser humano, sea quien sea. Aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando de raza, no estamos hablando de condición social, no estamos hablando de partidos políticos. Estamos hablando del ser humano y punto. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, tiene un valor sagrado. Y esto implica, en la educación, el profundo respeto a la vida. La vida humana es sagrada. Y hay que respetar la vida humana en todas sus etapas. El ser humano es sagrado. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Que hay una huella de Dios en el ser humano. Los animalitos no son imagen y semejanza de Dios. Las plantas no son imagen y semejanza de Dios. Las rocas no son imagen y semejanza de Dios. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Hay una huella de Dios en el ser humano. En la medida que el hombre hace el bien, se va asemejando más a Dios. Pensemos en los santos. Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo. En la medida que el hombre hace el mal, se hace desemejante de Dios y se va asemejando al diablo. La educación cristiana tiene que contar con esta verdad. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 al 28, estamos en el mes de la Biblia, hay que leer la Biblia. Queridos profesores, la Biblia no es un cable de alta tensión. ¿Por qué la Biblia no es un cable de alta tensión? Un cable de alta tensión es intocable, si lo tocas te electrocutas. Hay que abrir la Biblia, leer la Biblia, meditar la Biblia. Por eso les dejo estos textos bíblicos. ¿Qué implica en la educación religiosa que el hombre es imagen y semejanza de Dios? Respetar la vida desde el inicio de la concepción hasta su muerte natural. Y esto hay que inculcarlo a los alumnos desde pequeñitos. La vida es sagrada y nadie te puede maltratar, ni tocar, ni vejar. Respetar al otro, sea quien sea. ¿Cuánto tenemos que hacer por erradicar el bullying? Hay que respetar al otro, sea quien sea. Erradicar todo tipo de discriminación. El Perú es un país racista. Hay que erradicar eso. El Perú es un país clasista. Hay que erradicar eso. El que no tiene de inga, tiene de mandinga en el Perú. Cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos ante Dios el mismo valor. Y hay que educar en el diálogo con los que no piensan igual. La Iglesia tiene una misión muy importante en el mundo, evangelizar. Pero el Evangelio no se impone. El Evangelio se expone, se proclama, se predica, no se impone. En este mundo relativista, donde hoy en día se difunde la idea nefasta de que cada uno tiene su verdad y que cada uno haga con su vida lo que le da la gana, la Iglesia no debe tener miedo de proclamar la verdad que es Cristo, pero al mismo tiempo, con mucho respeto, dialogar con aquellos que no comparten nuestras enseñanzas. Por lo tanto, primera verdad, somos imagen y semejanza de Dios. Exigencias que trae la educación religiosa en este punto: respetar la vida en todas sus etapas, respetar al otro sea quien sea,
erradicar todo tipo de discriminación, educar en el diálogo con los que no piensan igual. Segundo punto, ¿qué implica que la persona humana es unidad de cuerpo y alma? Trae una visión integral del ser humano. Nada de materialismos, nada de espiritualismos. El materialismo niega la dimensión espiritual del ser humano. Por ejemplo, el marxismo es materialista. También el capitalismo descontrolado es materialista. Por otro lado está el espiritualismo, que desprecia el cuerpo. Ni uno ni lo otro. Somos unidad de cuerpo y alma. Por eso es importante mostrar que hay necesidades corporales y necesidades espirituales. El ser humano tiene necesidades corporales y necesidades espirituales. Si un niñito me busca y me dice, padrecito, 2 días que no como, y yo le digo, hijito, no te preocupes, hazte 20 novenas a San Expedito y se resolvió tu problema. Lo que yo he hecho es caer en el espiritualismo. Lo que tengo que hacer es darle de comer a ese niño. Por supuesto, luego le enseñaré a rezar. Hay necesidades corporales y necesidades espirituales. El ser humano es unidad de cuerpo y alma. Se cuenta que un niño le dice a su mamá, mamá, me has engañado. La mamá le dice, ¿y por qué dices que te he engañado? Porque tú dijiste que mi hermanito, el bebito, era un angelito. Lo he tirado de la cama y no ha volado. Los niños no son angelitos. Los ángeles no tienen cuerpo. Los niños son seres humanos. Son unidad de cuerpo y alma. No somos ángeles. Tenemos un cuerpo vivificado por un alma espiritual. Esta verdad, unidad de cuerpo y alma, nos lleva a estas exigencias que trae el hecho de educar a niños, adolescentes, jóvenes, es decir, exigencias de la educación religiosa. Señalar que tenemos una dimensión corporal y espiritual, mostrar el error de todos los materialismos, mostrar el error de visiones espiritualistas desencarnadas. No podemos nosotros vivir a espaldas de la realidad, hay que tener los pies en la tierra. Inculcar la necesidad de cuidar lo espiritual ante un mundo consumista. Vivimos en un mundo consumista. El consumismo está conectado con el materialismo. Hay personas que solo se preocupan de lo material y descuidan la dimensión espiritual de su ser. ¿Cuántos padres de familia solo se preocupan de que sus hijos coman, se vistan, estén en un buen colegio? Todo eso está muy bien. Pero no les enseñan a rezar. No los bautizan. No les hablan de Dios. Por eso es importante mostrar la visión correcta del ser humano. Es unidad de cuerpo y alma. Hay necesidades corporales y hay necesidades espirituales. Y eso tiene que reflejarse en la educación religiosa. Y por eso las obras de misericordia son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Como sé que todos ustedes saben cuáles son las obras de misericordia, no les voy a preguntar, porque sé que todos ustedes saben cuáles son las 14 obras de misericordia. Y sería bonito que en los colegios se enseñe las obras de misericordia, no solamente de forma teórica, sino práctica. Tercer punto, ¿qué implica que la persona humana es un ser sexuado? Implica un profundo respeto a la sexualidad. La sexualidad es dimensión esencial de la persona. Somos seres sexuados. Y hay que integrar la sexualidad en nuestro ser. La persona está llamada al amor. El amor es limpio. La sexualidad se integra en esa vocación de la persona de amor. Por eso hay que erradicar visiones erróneas sobre la sexualidad, como la ideología de género o el hedonismo. Tenemos que mostrar la verdad sobre la sexualidad humana. Queridos profesores, no tengan miedo de ir en contra de la corriente. No tengan miedo de ir en contra de lo políticamente correcto. Hoy lo políticamente correcto es difundir la ideología de género. La ideología de género es perversa. Lo digo con claridad, como lo digo en las homilías en mi parroquia.
Existimos o como varones o como mujeres. Si tienes cromosomas XY, eres varón. Si tienes cromosomas XX, eres mujer. Punto. Otra cosa son las orientaciones sexuales. Aquí no voy a tocar ese tema, se podría tocar en otra charla. El tema de la homosexualidad, por ejemplo, hay que respetar a la persona, sea quien sea. Pero hay relaciones que son desordenadas. Esto hay que decirlo con claridad. Repito, a la persona humana se le respeta y nadie tiene el derecho de maltratarla, aplastarla. Pero al mismo tiempo, los comportamientos desordenados no se pueden aplaudir. No se puede hacer orgullo del desorden. Somos seres sexuados, Génesis 1, 26 al 28, Génesis 2, 18 al 24. Hay que dar una educación sexual correcta, alejada de todo tipo de ideologías. Mostrar la belleza de las virtudes cristianas, del pudor, la modestia y la castidad. Hay que mostrar la belleza de la virtud. Qué bonito es poner modelos, los niños santos, los jóvenes santos. No sé si les suena el beato Carlo Acutis. Muestren a los niños, a los jóvenes, cómo este chico de 15 años vivió la pureza. Mostremos las virtudes cristianas, del pudor, de la modestia, de la castidad. No hay nada más bonito que llevar una vida limpia. Erradiquemos visiones que cosifican a la mujer. Eso hay que desterrarlo, esa visión que cosifica a la mujer como objeto sexual. Hay que mostrar la vocación al amor. El amor es limpio. Hoy los niños, los adolescentes, los jóvenes están siendo deformados a través de muchos canales, por ejemplo, el TikTok, el Instagram, los programas de televisión, los modelos, entre comillas, que son promocionados, muchos de ellos abiertamente se declaran homosexuales. Todo eso influye. Yo soy sacerdote. Todos los días trato con mucha gente. Niños, adolescentes, esposos, abuelitos. Yo sé muy bien cómo está el mundo. Y hay un bombardeo hoy en día que confunde la identidad sexual de los niños. Hay un bombardeo. Ustedes, profesores, cumplan su misión profética. Desde el día de nuestro bautismo somos profetas. Y el profeta dice la verdad. Hay que decir la verdad con cariño, no hay que maltratar a nadie, pero hay que decir la verdad. Existimos o como varones o como mujeres. Mostremos la belleza de la virtud. Mostremos la belleza de lo que es el verdadero amor. ¿El amor es limpio o no es amor? Hoy en día, pues, que se han perdido las buenas costumbres, urge mostrar lo que es el pudor, la modestia. Hay partes de nuestro cuerpo que no se pueden exhibir. ¿Cuántas chicas hoy vemos que no salen vestidas sino desvestidas? Hay que educar en el pudor, en la modestia y, por supuesto, la castidad es fundamental para dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. ¿Qué implica que la persona humana es un ser social? El ser humano no puede vivir aisladamente. Vivimos en relación con los otros. La persona se desarrolla como tal en una comunidad, siendo la primera comunidad la familia. La gran mayoría de los niños hoy en día vienen de familias que no están bien constituidas, pero no hay que desanimarse. Hay que promover siempre lo que es la vida familiar, cuidar la vida familiar. El ser humano es un ser relacional. Génesis 2:18. ¿Qué exigencias trae esto en la educación religiosa? Fomentar la importancia de la familia como primera comunidad. Inculcar las virtudes sociales. Hay virtudes sociales, la honestidad, la sinceridad, la cortesía. Son virtudes sociales, virtudes que nos ayudan a forjar un buen ambiente. Desde pequeñitos hay que enseñarles a los niños a ser honestos, a ser sinceros, a decir la verdad. La verdad nos hará libres, dice Jesús.
¿Cuántas veces los mismos papás enseñan a sus hijos a mentir? Por ejemplo, suena el teléfono, va el niñito, contesta. Está tu mamá, voy a ver. El niño va a buscar a la mamá. Mamá, te llaman, dile que no estoy. El niño vuelve, coge el teléfono, dice mi mamá que no está. Encima miente mal. Qué importante es la honestidad, qué importante es la sinceridad, qué importante es la cortesía. Hoy en día los jóvenes no se levantan cuando ven una señora embarazada o una abuelita o un abuelito que suben al micro y están muy sentaditos. No se levantan. No generalizo por si acaso, pero un buen porcentaje de jóvenes no viven las reglas básicas de cortesía. Eso hay que inculcarlo en la educación religiosa. Y por supuesto, de acuerdo a la edad, dar los principios de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia tiene una doctrina social, que es una mina de valores. Sigamos. ¿Qué implica que la persona humana está herida por el pecado? Una visión realista lleva a señalar que la persona humana tiene inclinación al mal. Tenemos la inclinación al mal. En la teología se llama concupiscencia. Todos tenemos la inclinación al mal. La única criatura que no ha tenido concupiscencia es la Virgen María, porque ella nació sin pecado original. Todos tenemos la concupiscencia, la inclinación al mal. Los niñitos son a veces desobedientes, a veces mienten, a veces copian el examen. No vamos a ser ingenuos. Por eso necesitamos de la gracia de Cristo. Tenemos que asumir esa realidad y así erradicar visiones ingenuas, idílicas. El ser humano está inclinado al mal, pero la gracia es más que el pecado. Hay que contar con esta verdad. Estamos heridos por el pecado. Todos somos pecadores. En la iglesia nadie suda agua bendita o eructa incienso. Todos somos pecadores. El hombre es un ser herido por el pecado, Génesis 3. Hay que dar una visión realista de la condición de la persona humana y mostrar que el hombre tiene malas inclinaciones. Es lo que se llama, ya les he dicho, la concupiscencia. Y por eso, inculcar una sólida vida de piedad. Necesitamos acudir a las fuentes de la gracia para poder vencer las malas inclinaciones. Necesitamos de la oración. Por eso felicito a aquellos profesores, sobre todo profesoras, que inculcan la oración a sus alumnos. ¿Cuántos testimonios hay muy bonitos de personas que dicen, yo aprendí a rezar por mi profesora? ¡Qué bonito! Inculquemos la frecuencia de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía. Con la oración y los sacramentos estamos fortalecidos, no solamente para vencer las malas inclinaciones, sino estamos en el camino de la santidad. Necesitamos de la oración, necesitamos los sacramentos. Todo esto forma parte de la educación religiosa. Y hay que mostrar en positivo que la gracia es más que nuestros pecados. Por eso la visión que tiene la Iglesia sobre el ser humano no es una visión pesimista. Cuando decimos que el hombre está herido por el pecado, no nos quedamos ahí. Vamos a la siguiente verdad. Hemos sido redimidos por Cristo. ¿Y qué implica señalar que la persona humana ha sido redimida por Cristo? Que solo en Cristo el ser humano es salvado. Por eso les decía al inicio de la exposición que la educación religiosa, la educación cristiana, tiene un referente, Cristo. Él es nuestro referente. Él es la escuela de virtudes, la escuela de todos los valores. Cristo. Tenemos que ser Cristo para los demás. Jesucristo es el modelo de todo hombre. ¿Cuántas veces me encuentro con jóvenes que traen unos peinados más raros? Parece que una gallina ha hecho un nido en sus pelos. ¿Y por qué tienen esos peinados tan raros? Porque están imitando a sus ídolos, cantantes, artistas, etc. Hay que decirles, déjense de tonterías, imiten a Cristo. Imiten a Jesús. Eso hay que inculcarlo en la educación.
Somos redimidos por Cristo, Gálatas 5.1. ¿Qué dice Gálatas 5.1? Para ser libres nos ha liberado Cristo. Hay que mostrar la centralidad de Cristo, presentar a un Cristo cercano, un Cristo amigo, fomentar la amistad con Cristo, mostrar la belleza de la vida en Cristo. Todo eso es un reto hoy en día. Y es un reto porque hay factores que nos dispersan de Cristo. Ya les he hablado del consumismo, el hedonismo, esa corriente que exalta el placer, sobre todo de tipo sexual, el relativismo que niega la verdad, en fin, todas las ideologías son nefastas, todas. Ese es el reto, mostrar a los alumnos que solo en Cristo está la verdadera felicidad. Mostrar la centralidad de Cristo, presentar a un Cristo cercano, un Cristo amigo, fomentar la amistad con Cristo, mostrar la belleza de la vida en Cristo. El último punto de esta visión cristiana sobre la persona es que está abierta a la eternidad. ¿Qué implica señalar que la persona humana está abierta a la eternidad? Que no podemos tener una visión horizontal de la existencia. Hay una trascendencia. Y ya desde pequeñitos hay que enseñarles a los alumnos que hemos sido creados para la eternidad. Y que para un cristiano la muerte es puerta de entrada para la vida eterna. Está claro que todos queremos vivir, pero también hay que tocar estos temas. Cada ser humano tiene su tiempo de vida, pero la muerte no tiene la última palabra. Dice Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo. Por eso mostremos en la educación religiosa la apertura a lo eterno, la apertura a la vida eterna. Resaltemos la virtud de la esperanza, que es la virtud del caminante. Seguramente algunos de ustedes han tenido casos de padres de familia que han fallecido. Los niños quedan destrozados. Hay que dar razón de nuestra esperanza, dice Primera de Pedro 3:15. Seguramente estos niños que han quedado huérfanos han acudido a algunos de ustedes para sentir consuelo. Hay que dar razón de nuestra esperanza. La muerte no es lo definitivo, hay vida eterna, hay un cielo. Y tenemos esta única vida para alcanzar la vida eterna, porque también la podemos perder viviendo en pecado mortal y no arrepintiéndonos. Eso también hay que decirlo. Evidentemente hay que acomodar el lenguaje a los niños, sin dorar la píldora, hay que enseñar las verdades, pero hay que decir la verdad. Podemos perder también el cielo. Dios da todos los medios, todas las gracias para irnos al cielo. Hay que erradicar visiones horizontales de la existencia, pensar que todo termina acá y no es así. Y también hay que respetar a las otras religiones sin caer en el relativismo, porque en las otras religiones también hay una apertura a la eternidad, una apertura a la trascendencia, y sin caer en el relativismo de pensar que todas las religiones son iguales, hay que saber respetar también las creencias de los demás, ser muy respetuosos, lo cual no significa que vamos a aceptarlo todo. Bien, para ir cerrando la charla, la revelación, la palabra de Dios, trae también una visión sobre el mundo, que influye en la educación, que trae valores. El mundo es una palabra que puede tener un sentido positivo o un sentido negativo. Un sentido positivo en cuanto que es creado por Dios. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero el sentido malo del mundo es lo que construye el hombre a espaldas de Dios. Por ejemplo, Jesús dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Ahí mundo tiene sentido malo. Todo lo que el ser humano construye a espaldas de Dios es malo. El mundo de la pornografía, el mundo de la prostitución, el mundo del narcotráfico, el mundo de la corrupción. Les recomiendo que vean la película El sonido de la libertad. Ahí está el mundo en sentido malo. ¿Cuánta maldad hay en el mundo? La prostitución infantil.
nosotros tenemos que mostrar el mundo bueno en cuanto que es creado por Dios. El mundo creado por Dios es bueno. Dios todo lo hizo bien. En Génesis capítulo 1, cuando se relata la creación, se dice, vio Dios que todo era bueno. Más aún, en Génesis 1:31, vio Dios que todo era muy bueno. Somos nosotros, los seres humanos, que con nuestros pecados dañamos la creación. ¿Qué implica la visión cristiana del mundo? Un compromiso por la construcción de un mundo mejor. Tenemos que inculcar a los alumnos que Dios cuenta con nosotros para hacer un mundo mejor. Dios cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros, para hacer un mundo mejor. Y esto implica valorar las realidades temporales, santificar esas realidades, el matrimonio, la familia, la sociedad, la cultura, la política, el deporte. Mañana juega Perú. Hay muchos que se están flagelando para que Perú le gane a Brasil. Son las realidades temporales. Hay que santificar esas realidades. Comenzando por el matrimonio, la familia, la sociedad, la cultura, los medios de comunicación, las modas, el deporte, etc. Una verdad fundamental que trae la revelación, la palabra de Dios, es que el mundo como creación es bueno. Por eso tenemos que involucrarnos en la edificación de un mundo mejor, forjar las virtudes de la justicia y la solidaridad, que son dos virtudes que hacen posible un mundo mejor, ser justos y solidarios. La justicia, ya hemos hablado de la honestidad, pero también del respeto a los derechos fundamentales del ser humano, siendo el primer derecho el de la vida. Y la solidaridad, que hay que inculcarla a los alumnos desde pequeñitos, a ser solidarios, a erradicar el egoísmo. El egoísmo mata el amor. Decía Santa Teresa de Calcuta que la persona egoísta es la más peligrosa del mundo. Y también presentar una ecología adecuada, alejada de ideologías. ¿Qué significa una ecología adecuada? Que lo más importante del mundo visible es el ser humano, no son los animalitos. Los animalitos tienen su lugar en la creación, pero hay que poner un orden. Primero es el ser humano. No puede ser posible que en algunos lugares, en unas casas, se trate mejor al perrito que al abuelito, que lo tienen abandonado en un cuarto. Eso está mal. Entonces hay que presentar una ecología adecuada. Hay que dar gracias a Dios por la creación, hay que alabar a Dios por los dones de la creación, hay que usar racionalmente los bienes creados y también hay que considerar que lo más importante de la creación visible es el ser humano, la persona humana. Yo me acuerdo que en mi anterior parroquia, por el día de San Francisco de Asís, avisé en la misa que iba a bendecir mascotas en el parque que estaba al lado del templo. Cuando terminó la misa, una señora me dice, padre, ¿a qué hora es la bendición de mascotas que voy a traer a mi esposo? Pobre esposo, ¿no? La esposa lo trataba como mascota. En este documento del Concilio Vaticano II, llamado Gaudium et Spes número 39, se habla de que el ser humano está llamado a mejorar el mundo. Tiene que haber una preocupación de perfeccionar esta tierra, contando con la gracia de Dios. Bien, vamos a terminar porque ya no quiero aburrirlos. Por la paciencia que me han tenido, tienen 1 millón de años menos en el purgatorio. La educación religiosa, en nuestro caso cristiana, es cuna de valores, porque la revelación trae una visión sobre la persona humana y el mundo que exigen un comportamiento tal que repercute no solo en nuestro bien, sino en el bien de los demás. Muchas gracias por su paciencia y creo que podemos unos minutitos algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Padre Carlos, por su excelente ponencia, muy interesante todo lo que nos ha compartido. Muy brevemente, porque el tiempo nos gana. Me he pasado. No se preocupe, Padre, quisiéramos compartirle algunas preguntitas que tenemos. Voy a juntar aquí 2 preguntas en uno, porque de alguna manera tienen relación.
Dice, le agradezco la ponencia, Padre Carlos. ¿Cómo podemos hablarle a un estudiante del amor de Dios si su propio padre lo maltrata? La primera pregunta. Y la siguiente, ¿qué hacer con nuestros estudiantes si en el área de educación religiosa enseñamos, corregimos, pero llegan a casa o se encuentran con la sociedad con otro tipo de códigos y acciones negativas? Buenas preguntas. La primera pregunta me dio una anécdota. Un sacerdote que hacía apostolado con los pirañitas, los niños de la calle, decía que cuando él les decía a los niños que Dios es padre, ellos no entendían porque nunca habían tenido un padre. Entonces cambió su lenguaje y les decía, Dios es tu amigo, porque entre ellos eran amigos, entonces ya comprendían mejor lo que significa Dios. Entonces hay que acomodarnos con nuestro lenguaje a la situación concreta de los alumnos, de los niños, y en este caso concreto, si el niño no conoce el amor de su padre, o no lo experimenta, o es maltratado, pues ahí está la labor de los profesores, una labor de, podemos decir, subsidiar ese amor. Es verdad que implicará un mayor esfuerzo, pero están cumpliendo una labor muy importante de apostolado. No se olviden que la labor de ustedes es una labor de apostolado. Es verdad que son profesores y tienen el título de profesores, pero están haciendo un apostolado. La educación religiosa es un apostolado muy importante. Entonces, ser apóstol de los niños. ¿Qué significa ser apóstol de los niños? Acompañarlos con la oración, acompañarlos con los buenos consejos, acompañarlos dándoles ánimo, acompañándoles con el buen ejemplo. Así podemos compensar la falta de amor, la falta de apoyo que puede haber en la casa. Y eso también me conecta con la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer si nosotros enseñamos valores en el colegio, pero en la casa hay antivalores? Lo mismo que he dicho, hay que hacer un contrapeso y todo lo bueno que nosotros transmitamos a los niños siempre va a quedar algo, siempre va a quedar algo. Cuando uno se encuentra con personas adultas, te dicen, bueno, yo desconecté de la iglesia, llevaba una vida desordenada, pero me ha quedado que en el colegio la profesora o la monjita me enseñó a rezarle a la Virgen, y algo le ha quedado, esa será su ancla de salvación, pues. Entonces, no se cansen de hacer el bien. Queridos profesores, todo el bien que ustedes transmitan, todo ese bien no es en vano, no es en vano. No se desanimen. A veces puede pasar que uno experimente que está arando en el desierto, pero no se desanimen. Pongan todo de su parte, confíen también en Dios, ¿no? Los goles los mete Dios. A nosotros nos corresponde poner todo lo que está de nuestra parte, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, Padre Carlos. Primero por el tiempo, por haber respondido a estas preguntas. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder continuar con el bloque de preguntas, pero queremos agradecerles a todos ustedes y desde ya a usted por la ponencia que nos ha brindado. Nos invita mucho a reflexionar sobre la importancia y la educación religiosa en la escuela como una cuna de valores, como usted mismo lo ha brindado. Bien, así que le agradecemos su presencia y la de todos los participantes el día de hoy. Vamos a darle pase a la hermana Bernardina, que nos va a acompañar también con esta parte final de la transmisión que estamos realizando. Adelante, hermana. Buenas tardes con todos, buenas noches con todos, y vamos a terminar agradeciendo a nuestro Padre Dios. Te alabamos y bendecimos, Padre, porque en Jesús, tu Hijo, somos hijos resucitados de la muerte, devueltos a la vida. Cada día aprendemos a seguirte, a enseñar lo que nos encomendó, a hacer de su palabra un hogar para que nuestro corazón ame como Él sabe amar y desee ese bien que Él sabe desear. Nada puede darnos más vida, nada puede darnos más autenticidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias.
Muchas gracias, hermana Bernardina. Agradecemos nuevamente a Padre Carlos que nos ha acompañado en esta noche. Agradecemos la participación de todos los que han compartido este Zoom y también los que han seguido la transmisión vía Facebook. Y los invitamos a acompañarnos el día de mañana, también a las 6 de la tarde, en donde algunas ODEC también compartirán sus experiencias y tendremos la ponencia La Escuela Comunidad de Fe a cargo del hermano Alexandre de Holanda Cavalcante. ¿Sí? Entonces los esperamos el día de mañana para este segundo día de nuestra Semana de la Educación Religiosa. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias a todos, que descansen, buenas noches y gracias a los casi 200 participantes que han estado conectados en la sala del Facebook y a los 100 que han estado aquí en el Zoom. Es una población bastante alta, les agradecemos por estar conectados y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, Christopher. Gracias, Berle, también. Bendiciones a todos nuestros amigos.